Quiero que vayan abriendo sus Biblias, acompañándome en Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 13, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, para los que nos visitan, nosotros estamos estudiando las cartas del apóstol Pedro, pero también en paralelo estamos viendo y hemos empezado a estudiar el Evangelio según San Marcos. Y hoy vamos a continuar con ese estudio de Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 13. Y antes de empezar, mis hermanos, con la palabra, quisiera hacer unas preguntas, o una pregunta en general. ¿Quiénes son aquí fanáticos del fútbol? Levanten la mano. Y me imagino que todos los hombres deben ser amantes del fútbol, ya que Argentina es un país en el cual la cultura es muy futbolera. El mundial pasado lo ganó Argentina, así que la mayoría de los argentinos son amantes del fútbol. Ahora imaginen esto, hermanos. Imagínate esto, tú que eres amante del fútbol. Imagínate que un día estás ahí, un día cualquiera, estás en tu casa, estás tomando mate tranquilo y de pronto suena tu celular. Suena tu celular, tú agarras, contestas el celular, te das cuenta que es una llamada desde el extranjero y cuando contestas el celular te das cuenta que quien te llama es nada más y nada menos que Lionel Messi. Imagínate eso. Es Lionel Messi. ¿Sabes lo que te dice? ¿Sabes lo que te dice? Te dice: Cristian, Messi, sí, ¿sabes qué? Quiero jugar un partidito contigo. Quiero jugar un partidito contigo. Y tú, entusiasmado, le dices: bueno, pero yo no tengo visa para ir hasta Estados Unidos. No puedo. Me es imposible, por más que quisiera, no puedo. Y lo sorprendente es que él te dice: bueno, no hay necesidad de que tú vengas porque yo voy a ir a ti. Yo voy a ir hasta donde tú vives. Yo voy a ir al barrio donde tú vives y voy a jugar un partidito con los pibes del barrio. Entonces tú, emocionado, le dices: ¿pero por qué? Y él te dice: ¿sabes por qué? Porque a pesar de yo ser uno de los mejores jugadores del mundo, no me he olvidado de dónde salí. No he olvidado mis raíces. No me he olvidado que empecé jugando en un barrio como cualquier pibe. Es por eso que voy, porque me siento identificado con ustedes. Y tú dices: wow, Messi va a venir. Y a lo lejos se escucha un ruidito que es la alarma y te despiertas de ese sueño. Y dices: wow, qué lindo hubiera sido que eso hubiera sido verdad. Y hermanos, aunque esta historia que les cuento es irreal y muy loca, déjame decirte que hace más de 2000 años ocurrió un hecho mucho más impresionante que el que te acabo de contar. ¿Sabes qué pasó? El Hijo de Dios, el Creador del universo, el Todopoderoso, se humilló a sí mismo, despojándose por un momento de su gloria. ¿Saben para qué? Para venir en forma de siervo e identificarse con su pueblo. Y eso es lo que quiero que veas en el estudio del día de hoy, mis hermanos. Quiero que veas al Rey de Israel identificándose como siervo, siendo bautizado en el Jordán y siendo tentado y puesto a prueba en el desierto en su humanidad. Quiero que ahora sí me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos
y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Esto es palabra de nuestro Dios. Bien, para las personas que nos visitan, siempre es bueno, mis hermanos, entender el contexto, el propósito del libro del Evangelio, en este caso que estamos estudiando. Y les voy a recordar, mis hermanos, que Marcos comienza su Evangelio, como vimos hace un mes, anunciando la llegada del Rey, anunciando la llegada del Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Y él no solamente anuncia su llegada, sino que exhorta a su audiencia a que se preparen para dicha llegada. Y él les dice que deben arrepentirse de sus pecados. ¿Quién es este Rey que viene? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el siervo sufriente del Señor. Y hermanos, este es el tema central del Evangelio de Marcos. Este es el tema central de Marcos. Marcos presenta a Jesús como aquel que sufre como cualquier otro ser humano y como aquel que se identifica, mis hermanos, con los suyos. ¿Cómo es que el Rey se identifica entonces como siervo? Identificándose con su pueblo. Vamos a ver que ese Rey, mis hermanos, en primer lugar es bautizado en el Jordán. El versículo 9 empieza con un: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿A qué días se refiere el evangelista Marcos? Bien, se refiere a los días en que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto acerca del arrepentimiento de pecados, y luego los bautizaba cuando ellos confesaban sus pecados en el río Jordán, como dice en el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es en aquellos días, en esos días, cuando Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el desierto. Y el hecho, mis hermanos, de que Jesús viniera de Nazaret al Jordán es muy importante. ¿Saben por qué? Porque marca un antes y un después en la vida de Jesús. Jesús deja atrás su vida como carpintero para iniciar su ministerio y convertirse en el Salvador de la humanidad. Él deja atrás esos 30 años en el anonimato para principiar su ministerio. Es por eso que Jesús vino a buscar a Juan. Y el hecho de que Él vino también nos dice que fue una iniciativa propia de Él. Y que nadie lo obligó a venir y ser bautizado. Fue una decisión propia de Jesús. Jesús sabía lo que iba a acontecer en ese lugar. Y así como Jesús decidió venir, mis hermanos, y marcar en su vida un antes y un después, así también nosotros tomamos decisiones importantes en nuestras vidas. Muchas de esas decisiones son como con quién nos vamos a casar, qué vamos a estudiar, qué carrera vamos a seguir, dónde vamos a trabajar, cuántos hijos vamos a tener. Todas estas decisiones importantes, hermanos, que nosotros tomamos, marcan nuestras vidas, marcan nuestro rumbo y marcan lo que vamos a hacer en el futuro. Y la mejor decisión, hermano, hermana, si no conoces a Cristo en esta mañana, que puedas tomar hoy es seguir a Cristo. Creer en el Evangelio, creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y si ya eres creyente, la mejor decisión que puedas tomar en esta mañana es seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús conforme
a lo que ya está escrito en su palabra. Es decir, negándote a ti mismo, tomando tu cruz y seguir. Solo así, mis hermanos, podrás ser un verdadero discípulo de Jesús y darle sentido a tu vida. Y solo así, mis hermanos, cuando sigas a Jesús a su manera, vas a poder tomar todas estas decisiones importantes que mencionamos anteriormente, preguntándote si la decisión que vas a tomar glorifica a Dios. Es decir, si te vas a casar o estás conociendo a alguien, debes preguntarte, ¿esa persona con la que voy a pasar el resto de mi vida es creyente? ¿Esa persona me va a ayudar a glorificar a Dios? O cuando vas a tomar la decisión de estudiar algo o seguir una carrera, esto que voy a estudiar, esta carrera que voy a estudiar, ¿glorifica a Dios? ¿Voy a poder glorificar a Dios con este estudio? O el lugar donde vas a trabajar también es muy importante. Este trabajo, aunque me da mucho dinero, ¿voy a poder glorificar a Dios? Porque si es un trabajo, mis hermanos, el cual te impide venir todos los domingos a la iglesia, entonces no vas a poder glorificar a Dios. Yo sé que hay excepciones, sí, pero si un trabajo te obliga a que todos los domingos estés trabajando, entonces no vas a poder glorificar a Dios. Y también, mis hermanos, el hecho de tener saber cuántos hijos vas a tener. Debes preguntarte si realmente estás capacitado para instruir a cada hijo en el camino del Señor. Si tus hijos van a glorificar a Dios. Todas estas decisiones son importantes. Jesús, como les dije anteriormente, sabía muy bien lo que iba a acontecer en el Jordán. Y por eso es que vino a buscar a Juan para ser bautizado por él. Marcaría un antes y un después en la vida de Jesús. Como leímos en el versículo 9, Jesús vino y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Jesús tenía que bautizarse por Juan? Recordemos, mis hermanos, y como leí anteriormente, el bautismo de Juan era para el arrepentimiento de pecados. Pero Jesús, hermanos, nunca pecó. Jesús es sin pecado. Él jamás pecó desde que nació. Entonces la pregunta es, ¿por qué él tenía que bautizarse en el Jordán? Bien, para dar más luz, más claridad, Mateo, el evangelista Mateo, en el capítulo 3, versículos del 13 al 15, nos da la respuesta. Dice así, Mateo 3, del 13 al 15. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Jesús y le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. En un principio, Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús, hasta que Jesús le dijo, es necesario, es conveniente que cumplamos toda justicia. ¿Cómo es que Jesús entonces cumplió toda justicia? Identificándose con los pecadores, hermanos. Es decir, si Jesús fue bautizado, no fue para arrepentimiento, porque él no tenía nada de qué arrepentirse, sino para identificarse con la humanidad pecadora, para cumplir todos los mandamientos de Dios y de esa manera ser nuestro representante justo y libre de pecado, el cual llevaría todos nuestros pecados sobre él. Hermanos, era necesario que Jesús se identifique con la humanidad, tomando forma de hombre y sometiéndose a todas las debilidades y limitaciones humanas por nosotros. Hebreos capítulo 2,
versículos del 14 al 15, miren lo que dice el autor de la carta a los hebreos. Él dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, es decir, Jesús, igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hermanos, era necesario que Jesús sea participante también de carne y sangre, al igual que nosotros. Era necesario que Jesús venciera en su humanidad al diablo para poder salvarnos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, al que nunca pecó, Dios lo hizo pecado. Es decir, Dios lo trató como un pecador para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Hermanos, si nosotros somos declarados justos hoy, es porque Jesús venció al diablo en la cruz, en su humanidad, diciéndole, mis hermanos, que es posible vivir sin pecado. Cuando Jesús estaba ahí crucificado, Él triunfó en la cruz y venció al diablo, diciéndole: estoy aquí cuando no me lo merezco, porque no pequé, pero te digo que es posible vivir una vida sin pecado. Y Jesús estaba ahí, mis hermanos, porque como les dije, Él fue tratado como un pecador. ¿Saben para qué? Para que su justicia perfecta y santa fuera imputada a nosotros por medio de la fe. Gracias a que Él se identificó con nosotros los pecadores, ahora nosotros, mis hermanos, podemos ser justificados. Y gloria a Dios por eso. Para que entiendan un poquito mejor, mis hermanos, todo esto, quiero que en su imaginación, en su mente, se trasladen 2000 años atrás, cuando Juan el Bautista estaba bautizando ahí en el desierto, en el río Jordán. Quiero que se trasladen ahí por un instante y quiero que vean esa escena. Quiero que vean ahí una fila llena de pecadores, prostitutas, publicanos, mentirosos, adúlteros y toda clase de pecadores haciendo fila ahí para confesar sus pecados y ser bautizados por Juan. Y lo interesante es que en esa fila, hermanos, vamos a ver a Jesús en medio de ellos. Lo interesante es que Él era el único que no tenía nada que confesar. Él era el único que no tenía nada de qué arrepentirse. Ahora la pregunta para ti en esta mañana es: ¿tú hubieras estado en la fila junto con todos ellos? ¿Hubieras estado ahí en la fila de pecadores junto con Jesús? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesitaba para estar ahí, hermanos? El texto nos dice en el versículo 4 que las personas confesaban sus pecados públicamente y se bautizaban. Esto lo hacían como un acto de arrepentimiento. Entonces, lo que se requería para estar ahí era humillarse delante de Dios y delante de los hombres. Vuelvo a repetir, ¿estarías ahí, hermano, en esa fila? Y sabiendo que cuando llegara tu momento, ibas a confesar públicamente tus pecados delante de todos para poder ser bautizado por Juan. Hoy en día, mis hermanos, nadie quiere humillarse. Era un momento así humillante confesar delante de todos tus maldades, tus pecados. Esa gente lo hizo, pero hoy en día nadie quiere humillarse.
Son pocos, hermanos, los que en las reuniones de oración piden por su vida espiritual. Son pocos los que en las reuniones de oración piden por su matrimonio en crisis o por algún pecado en específico. Y yo admiro a esas personas que dicen, ¿saben qué? Ora por mi vida espiritual, porque te está diciendo que no anda bien, que necesita ayuda, que necesita de tus oraciones. Admiro también a las personas que confiesan que su matrimonio no anda bien, que anda en crisis, que necesitan ayuda, que necesitan de las oraciones de los hermanos. Y son pocos, o casi nunca, solamente una vez vi que un hermano confesara en una reunión de oración un pecado en específico. ¿Por qué la mayoría no lo hace? Por vergüenza, por orgullo, porque se necesita humillarse en realidad, porque no quieren humillarse, porque no quieren que la gente lo vea como alguien débil y necesitado. Por otro lado, hermanos, seguimos en el Jordán ahí, viendo esa escena, y estaban los que habían ido al Jordán, pero no veían su necesidad de arrepentirse. ¿Saben por qué? Porque ellos se veían a sí mismos como justos, entre los cuales estaban los fariseos, los escribas. Pero Juan les da una advertencia. ¿Sabes qué le dice Juan a estas personas? ¡Oh generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan les advierte. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dad frutos dignos de arrepentimiento, les dice Juan. Y no vengan a decir que tenemos como padre a Abraham, porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Hermano, ten cuidado de no ser como ellos. Ten cuidado de no ser como ellos y decir, yo estoy bien en mi vida espiritual. Yo no necesito de las oraciones de nadie. Yo no necesito congregarme ni necesito de la iglesia para estar bien con Dios. Ten cuidado, hermano, porque todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de la hermandad, de la comunidad, de la iglesia. Proverbios capítulo 3, versículo 34 nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Por eso que para que tú te identifiques o para que tú hubieras estado en esa fila, hubieras tenido que humillarte delante de todos. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Ustedes creen, hermanos, que si hubieran sabido las personas que estaban ahí quién era Jesús, no lo hubieran criticado? ¿No hubieran dicho, tú no eres el Hijo de Dios? ¿Tú no dices que eres el Mesías? ¿Qué haces en la fila ahí con los pecadores? ¿Tú crees que no lo hubieran criticado? Claro que sí. Lo interesante es que sí hubo alguien que sabía quién era Jesús. ¿Y sabe lo que le dijo? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús hizo todo esto, mis hermanos, para que se cumpliera toda justicia, identificándose con los pecadores. Así que, hermano, en esta mañana, si te sientes demasiado sucio por tus pecados, si te sientes demasiado roto, demasiado fracasado para venir a Cristo, recuerda que Él vino precisamente por ti. Él vino por los pecadores. Él no vino por los que se creen justos. Él no vino por los sanos. Él vino por los enfermos. Así que no esperes limpiarte antes de acercarte a Cristo. Acércate a Él para ser limpiado. La iglesia, mis hermanos, esta iglesia no es un museo de santos, sino que es un hospital de pecadores. Aquí nadie es más santo que nadie, hermanos. Todos somos pecadores, comenzando por mí. Y si nuestra cultura como iglesia hace que las personas sientan que deben estar bien antes de venir,
entonces hemos perdido el Evangelio de Jesús, que se bautizó entre pecadores. Hermanos, cuando Jesús vino, fue bautizado por Juan, inmediatamente dice que al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y esta palabra inmediatamente indica el estilo de la narración del evangelista Marcos. Él a lo largo de su evangelio siempre utiliza esta palabra inmediatamente, o como dicen otras traducciones, luego o enseguida, para enfatizar el servicio de Jesús. Marcos en su evangelio siempre utiliza esta palabra, inmediatamente, enseguida, luego, enfatizando que Jesús siempre estaba dispuesto a servir a su pueblo, porque de eso se trata el evangelio de Marcos, de que él vino a servir y no a ser servido, y dar su vida en rescate por muchos. Es interesante que el evangelio de Marcos es el más corto de los 4 evangelios, pero es el que más milagros registra por parte de Jesús. Luego, entonces, mis hermanos, luego de ser bautizado, al salir del agua, vio que los cielos se abrían, se rasgaban, y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Y algo que hay que entender en este texto, hermanos, para que no se confundan, es que nunca hubo un momento en la vida de Jesús en la que él no estuviera lleno del Espíritu Santo. Jesús siempre estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Es más, el Espíritu Santo engendró a Jesús. Siempre estuvo él lleno del Espíritu Santo. La pregunta es entonces, ¿por qué vino el Espíritu en su bautismo? Bien, el Espíritu Santo, mis hermanos, vino en su bautismo para ungir a Jesús, para que él pueda iniciar su ministerio. Era necesario que el Espíritu ungiera o consagrara a Jesús de esa manera, para cumplir así también toda justicia. En el Antiguo Testamento, hermanos, el ungimiento era un rito de consagración que se realizaba para designar a alguien para un cargo o un ministerio. ¿Saben cómo ungían a las personas en el Antiguo Testamento? Con un aceite llamado el aceite de la unción. Este aceite era un símbolo de la presencia y del poder de Dios y se utilizaba para ungir a los reyes, sacerdotes y profetas. Y lo curioso es que Jesús, hermanos, cumplió estos 3 oficios cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús fue profeta. ¿Por qué? Porque proclamaba la palabra de Dios. Jesús fue sacerdote porque intercedía por su pueblo y se ofreció a sí mismo como sacrificio. Y Jesús fue rey porque él vino a establecer, a inaugurar el reino de Dios. Él es el rey, mis hermanos. Ahora, otra pregunta interesante que deberíamos hacernos es: ¿por qué el Espíritu Santo vino en forma de paloma? La paloma, hermanos, es símbolo de pureza, nobleza, inocencia y paz. Pero también es símbolo de la nueva creación. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2, un texto conocidísimo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando Dios, mis hermanos, estaba creando este universo, los cielos, la tierra, el Espíritu de Dios estaba ahí. Y el hecho de que el Espíritu de Dios se moviera sobre las aguas al comienzo de la creación hace alusión a un ave que revolotea sobre las aguas. Es por eso que la aparición del Espíritu Santo en forma de paloma indica, hermanos, que Jesús es el comienzo de una nueva creación. Jesús es el comienzo de esa nueva creación en la que Dios restaura la relación
con la humanidad. Es por eso que el apóstol Pablo puede decir en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Amén. Si Jesús, mis hermanos, siendo Dios, necesitó la unción del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? La misma unción que estuvo sobre Jesús, déjame decirte, esa misma unción ahora está sobre cada creyente. No de la misma manera, porque Jesús tiene el Espíritu sin medida, como dice la palabra de Dios, pero sí realmente es el mismo Espíritu. El Espíritu que capacitó a Jesús para su ministerio también te capacitará a ti para el tuyo. Así que, hermano, cada vez que te sientas inadecuado, no te sientes listo para un ministerio, recuerda que los antiguos hombres en el Antiguo Testamento también pensaron lo mismo. Moisés, ¿saben lo que dijo Moisés cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo? Él dijo: no soy hombre de palabras. Éxodo 4:10. Jeremías le dijo a Dios: soy un niño para esta misión. Jeremías 1:6. Hermano, lo que debemos entender, lo que tienes que entender es que Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Y es el Espíritu Santo que nos capacita, mis hermanos, para cada ministerio. Bien, luego de que Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos, bajara el Espíritu en forma de paloma. Luego de eso vino, dice, una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y esta voz, mis hermanos, hace un eco al Salmo capítulo 2, versículo 7, donde el salmista dice lo siguiente. Salmo 2:7 dice: ciertamente anunciaré el decreto, el Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este salmo, mis hermanos, es un salmo mesiánico que se cumple precisamente en la persona de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el ungido de Dios, el Rey prometido. Es por eso, es importante saber esto, mis hermanos, porque anteriormente y en el Antiguo Testamento está que el título Hijo de Dios era dado al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 4, versículo 22 al 23, dice lo siguiente: entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo y tu primogénito. Israel, el pueblo de Israel, era llamado hijo de Dios. Pero, hermanos, Israel falló. Cristo no falló. Esto quiere decir que Jesús, hermanos, es el verdadero Israel de Dios. Y todos los que están en Él son su verdadero pueblo. Estas palabras de aprobación del Padre hacia Jesús también las podemos ver en la profecía de Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 1 dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Esta profecía, hermanos, se cumplió en Jesús. Jesús es el Hijo amado y el siervo sufriente. Ahora, lo interesante de esta profecía, mis hermanos, es que fue dicha siglos antes. Esto nos hace ver que la aprobación del Padre está sobre Jesús antes de realizar un solo milagro, antes de predicar un solo sermón y antes de sanar un
un solo enfermo. Esto es importante saberlo, hermanos, porque la identidad no se basa en el desempeño. La aprobación del Padre no es por lo que Jesús hará, sino por lo que Él es, su Hijo amado. En contraste al mundo, mis hermanos, el mundo sabe lo que nos dice ahí afuera: haz, luego eres. Logra algo para ser alguien. Cuando hayas logrado algo, entonces tendrás valor. Pero el Padre nos dice en esta mañana a todos: eres mi Hijo amado. Ahora ve y haz desde esa identidad segura. Hermanos, preguntas para ustedes. ¿De dónde viene tu sentido de identidad? ¿De dónde viene tu valor? Algunas personas tienen su sentido de identidad por su carrera. Ellos dicen: soy lo que produzco. Quieren ser valorados por lo que son. Por eso es que muchos se jactan de ser ingenieros, arquitectos, abogados, doctores. ¿Por qué? Porque ellos se sienten valorados en su carrera, en lo que han logrado. Muchos también buscan la valoración, la identidad en su apariencia. Ellos dicen: yo valgo si soy atractivo o atractiva. Es por eso, mis hermanos, que muchas personas gastan su dinero en ropa, maquillaje, autos, zapatillas, todo para verse bien, para verse lindo. Porque si ellos no se ven así, no se sienten valorados. Otras personas también ponen su sentido de identidad y su valor en sus logros. Ellos dicen: soy suficiente si gano, si destaco, si soy superior a los demás. Es por eso que siempre hay personas que viven jactándose de sus logros, de lo que hacen, de lo que han conseguido en la vida. Siempre están jactándose. Esta semana me compré un auto, ya pude comprarme la casa, etcétera, etcétera. Y si no lo logran, entonces pierden su sentido de identidad. Y muchas personas también, hermanos, tienen su sentido de identidad y su valor en las relaciones. Ellos se sienten valorados si alguien los ama. Es por eso que siempre están buscando estar con alguien. No pueden sentirse satisfechos estando solteros. Hermanos, todas estas fuentes de sentido de identidad y de valor son frágiles. El trabajo se pierde, la apariencia envejece, los logros se olvidan y las relaciones terminan. Pero si estás en Cristo, hermano, la voz del Padre es para ti también. Y eso le da el verdadero sentido y valor a tu vida. Hermano, eres amado por Dios. Dios te ama. Si estás en Cristo, recuérdalo siempre: Dios te ama. Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16, dice el apóstol Pablo: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El apóstol Juan también dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 1: mirad cuán grande amor nos ha entregado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el Espíritu, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, eres amado por Dios. Cuando despiertes mañana por la mañana, antes de revisar tu celular, antes de ver tu email, antes de pensar en tu lista de pendientes, necesitas escuchar esta voz: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia.
Eso debemos escucharlo todos los días, hermanos. No porque lo merezcas, sino porque Cristo lo mereció por ti, y en Él el Padre te ve con la misma complacencia que mira al Hijo, hermanos. Jesús no solo se identifica con los pecadores bautizándose en el Jordán, sino que también se identifica con nosotros en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades. Versículo 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Lo interesante, mis hermanos, en este pasaje es que fue el propio Espíritu Santo que impulsó a Jesús en el desierto para ser tentado por Satanás. Cualquiera creería, ¿no?, que el diablo lo llevó. No, fue el propio Espíritu quien impulsó a Jesús al desierto. La tentación vino justo después de ser bautizado. Y aunque Dios no tienta a nadie, como dice Santiago 1:13, muchas veces Dios permite que en su soberanía que Satanás tiente a su pueblo. ¿Para qué? Para ser probado. Para ser probado. Imagínense que estamos en un barco tranquilo ahí en un puerto, y de repente el capitán, en este caso el Espíritu, dice: levantemos anclas, vamos a salir a alta mar. ¿Saben por qué? Porque hay una tormenta y vamos a atravesar. Entonces ustedes protestarían y dirían: ¿pero por qué? Aquí estamos bien, aquí estamos seguros. Acabamos de escuchar la afirmación del Padre de que somos hijos de Dios, de que somos amados por Dios. ¿Por qué no nos quedamos acá? Pero el Espíritu, hermano, sabe que dicha afirmación debe ser probada. La identidad proclamada en el bautismo será puesta a prueba en el desierto. Serás probado, hermanos. Y eso lo vemos como patrón también en el Antiguo Testamento. Los grandes hombres de fe fueron probados en su fe. Abraham fue probado con Isaac. José fue probado en la casa de Potifar. El pueblo de Israel fue probado en el desierto durante 40 años. Y Job también fue probado con pérdida extrema. Pregunta para ustedes: ¿no has notado, hermano? ¿No has notado que a veces las tentaciones más fuertes que vienen a tu vida vienen después de los momentos más altos espiritualmente? ¿No has notado eso? ¿No has notado que después de un retiro poderoso llega una semana de ataques espirituales? ¿No has notado que después de decidir, de una decisión de seguir a Cristo, las dudas se intensifican más? ¿No has notado que después de un tiempo de adoración familiar o adoración profunda enfrentas conflicto o tentación? Hermanos, todo esto no es accidental. El patrón siempre es el mismo: afirmación, desierto y ministerio. Y muchos de estas personas, o muchos de acá, seguro han notado eso. Que cuando seguramente estuvieron bien con Dios o ya sirviendo en un ministerio, vino la prueba. No es accidental, hermano. Pero hay algo que quiero que sepas, que no debes preocuparte. ¿Saben por qué? Porque el mismo Espíritu que impulsó a Jesús al desierto es el mismo Espíritu que te guiará a través del desierto. Es el mismo Espíritu. Jesús estuvo en el desierto, dice el texto, 40 días y era tentado por Satanás. Y algo que hay que entender, hermanos, que el desierto de Judea es brutal. Las temperaturas en el desierto pueden alcanzar los 45 grados de día y caer cerca de 0 grados de noche.
no hay comida natural, el agua es escasa y estás expuesto a las fieras. Es decir, en otras palabras, mis hermanos, no se puede sobrevivir en el desierto por tus propios medios. Es imposible. Solo Jesús pudo lograrlo. Y acá hay un paralelo, mis hermanos, en la tentación de Jesús con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años y falló la prueba muchas veces. Ellos se quejaron por comida, Éxodo 16. El pueblo de Israel se quejó con Moisés diciéndole: ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto y no venir acá al desierto a morir de hambre. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Les dio el maná. Pero posteriormente, Éxodo 17, ellos murmuraron por agua, diciendo: no hay agua en el desierto, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí teníamos agua. ¿Y qué hizo Dios? Hizo salir agua de la roca. Posteriormente, en Éxodo 32, cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿qué hizo el pueblo? Hizo un becerro de oro. Otra vez fallándole a Dios en un desierto. Y ellos también, mis hermanos, dudaron de Dios en Cades Barnea, números 13, 14, cuando Dios, por medio de Moisés, le dijo que envíe espías a reconocer la tierra de Canaán. Estos espías fueron, uno de cada tribu, vinieron con las noticias de que había mucho pueblo enemigo, incluso gigantes. ¿Qué hizo el pueblo? Perdió la fe, no quiso ir. Hermanos, vemos que el pueblo de Israel, estando en el desierto, le falló al Dios. Pero Jesús estuvo 40 días en el desierto y pasó la prueba perfectamente. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero Israel de Dios. Y donde el pueblo falló, hermanos, Él triunfó. Y dicho sea de paso, Adán, nuestro primer representante, mis hermanos, fue tentado, pero no en un desierto, sino en un paraíso, donde lo tenía todo. Tenía una mujer, una ayuda idónea, tenía alimentos, tenía todo para ser exitoso. Y falló, hermanos. Ahora, el desierto no es malo, hermanos. No quiero que vean el desierto como algo malo, sino que el desierto nos prepara a nosotros para el ministerio. Moisés estuvo 40 años en el desierto de Madián antes de liberar al pueblo de Israel. Dios trabajó en el carácter de Moisés durante esos 40 años. El rey David también estuvo años huyendo en el desierto antes de ser rey, preparándolo también a él para ser rey de una nación. Y Juan el Bautista, hermanos, creció en el desierto antes de su ministerio, como vemos en Lucas capítulo 1, versículo 80. Así que, hermanos, el desierto no es un desvío. Cuando Dios nos envía al desierto, porque es Dios quien nos envía al desierto, es para prepararnos, porque es allí donde se forja el carácter, se purifica la motivación y se profundiza la dependencia a Dios. Así que, hermano, el desierto es bueno. Y si ya estás atravesando tu desierto, el cual puede ser un desierto de soltería cuando anhelas un matrimonio, el cual puede ser un desierto de desempleo cuando necesitas proveer para los tuyos, el cual puede ser un desierto de enfermedad cuando deseas salud, o el cual puede ser un desierto de infertilidad cuando deseas hijos. Ya sea el desierto que estés atravesando, hermano, recuerda lo siguiente: no estás solo, no estás abandonado. Jesús estuvo en el desierto. Él te entiende, hermanos. Él sabe por lo que es pasar en el desierto. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo nos sentimos en el desierto. Recuerda, mis hermanos, que en el desierto, el hecho de atravesar el desierto tiene un propósito.
Hermanos, Dios no desperdicia el desierto. Lo que tú sientes ahora como pérdida de tiempo, Dios lo usa para fortalecer y formar tu carácter. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4 dice: la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y recuerda, mis hermanos, el desierto es temporal. Jesús estuvo 40 días, no 40 años. Tu desierto tiene fin. Salmo capítulo 30, versículo 5, dice el salmista: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la gloria. Jesús, mis hermanos, no solo estuvo en el desierto, sino que fue tentado por Satanás. Hermanos, aunque Marcos no detalla las tentaciones específicas de Jesús, como los otros evangelios, las tentaciones para Jesús fueron reales. Jesús fue tentado en cuerpo, alma y espíritu. Y la respuesta de Jesús a cada tentación y la forma en la que Él pudo vencer a Satanás, ¿saben cómo fue? Citando las Escrituras. Jesús respondió a cada tentación con un escrito está. Está en el libro de Deuteronomio. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Así que, hermanos, prepárate con la escritura antes de la tentación. Esa es la fórmula para vencer a Satanás, el tentador. Hermano, Jesús no improvisó sus respuestas. Él conocía Deuteronomio de memoria. Él conocía las escrituras de memoria. Es por eso que el salmista puede decir en el Salmo 119:11, miren lo que dice, Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Hermanos, debemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, porque eso nos va a ayudar a no pecar contra Dios, a no caer en tentación. Y si ya has caído en tentación, hermanos, porque todos caemos, déjame decirte que no debes hundirte en la depresión. Recuerda siempre que Dios es un Dios de gracia. El apóstol Juan, en su primera carta, nos dice en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Bien, para terminar, hermanos, Jesús vino a identificarse con su pueblo, haciéndose hombre y bautizándose por Juan en el Jordán. Él no solo vino a enseñarnos a vivir una vida moral correcta o a darnos el ejemplo, sino que Él vino a lograr lo que nosotros no podemos. Él vino a vivir la vida perfecta que el pueblo de Israel falló en vivir. Él vino a vivir la vida perfecta que Adán falló en vivir. Él vino a vivir esa vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, hermanos. Recuerda que la salvación no depende de que tú pases las pruebas, porque siempre vas a fallar. La buena noticia y el Evangelio, mis hermanos, nos dice es que Jesús pasó cada prueba perfectamente en tu lugar. Es por eso que su justicia perfecta y su obediencia perfecta en el desierto y en toda su vida te es acreditada a ti por fe. Y nada más que por fe, hermanos. Así que cuando luches con tu identidad como cristiano, porque a veces dudamos, ¿seré cristiano o no seré cristiano? Tantas veces te fallo, Señor. Cuando estés luchando con tu identidad, hermanos, recuerda que en Cristo eres hijo amado. Cristo te ama a pesar de
de lo que eres. A pesar de tus errores, Cristo te ama, mis hermanos. Cuando estés enfrentando tentaciones, recuerda, Cristo ya venció por ti y su poder ahora actúa en ti, para que tú también puedas vencer, mis hermanos, como Él lo venció, con las Escrituras, estudiando las Escrituras, meditando las Escrituras, atesorando las Escrituras en tu corazón para no fallarle a Dios. Cuando falles, hermano, recuerda, tu aceptación no depende de tu desempeño, sino de Cristo. Somos aceptados en Cristo, porque Cristo es el verdadero Israel y nosotros estamos en Él. Ahora somos hijos amados, no por nuestras obras, nuestro mérito, lo que hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo con nosotros. Y cuando te sientas solo en el desierto, hermano, recuerda que el mismo Espíritu que estuvo con Jesús, ese mismo Espíritu ahora está contigo. Vive dentro de ti y te va a ayudar, hermano, a pasar y atravesar el desierto en tu vida. Recuerda, porque Él venció, nosotros ahora tenemos esperanza. Porque Él venció. Ahora ya no luchas, mis hermanos, mi hermano que estás escuchando, ya no luchas por la victoria, sino que luchas desde la victoria en Cristo. Desde la victoria en Cristo, mis hermanos. Nuestra esperanza no está en nuestras obras o en lo mucho que nos esforcemos por vivir en santidad. Nuestra esperanza siempre va a estar en Cristo y en su perfecta vida de obediencia que nos es imputada a nosotros por la fe. Eso no quiere decir que no nos esforcemos, eso no quiere decir que no anhelemos vivir una vida en santidad, que bajemos los brazos, que seamos simplemente pasivos en nuestra santidad, no, sino que, mis hermanos, porque Cristo venció, mis hermanos, ahora nosotros tenemos esperanza. Nuevamente lo repito. Ya no luchamos para ganar la victoria, sino que luchamos desde la victoria de Cristo. Él ya venció y ahora nosotros podemos vencer, mis hermanos. Estamos luchando una guerra ya ganada por Cristo. Amén. Oramos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Padre amado, Padre santo, gracias.